Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de Canaco La Paz, les agradecemos a todos por acompañarnos. También agradecerle al ingeniero industrial, el licenciado Alejandro Sánchez, consultor líder de Seforma SC. Él es ingeniero industrial con más de 25 años como profesional en recursos humanos, profesional especialista en recursos humanos como gerente y director, siendo responsable de todos los procesos asociados a la función de recursos humanos. Agradecemos a Seforma SC, el Centro para la Formación en la Práctica Jurídica y Administrativa, institución educativa cuyo modelo se encuentra cimentado en la excelencia académica de su claustro docente con la misión de formar profesionistas altamente capacitados. A nombre de Canaco le agradecemos a Seforma y al ingeniero Alejandro Sánchez por apoyarnos con el tema del día de hoy, que es evaluación del desempeño. Muchas gracias y le dejo la palabra. No, al contrario, muchísimas gracias, licenciada. Muy buenos días a todos. Un gusto que estén en esta charla. A través del día de hoy, vamos a hablar de un tema que hoy en las organizaciones se vuelve una condición sine qua non para poder hablar de la retención del talento, de la creación de talento. Hoy día se dice que la competitividad de las empresas ya no es necesariamente los avances tecnológicos o quién tiene la mejor inversión en maquinaria y equipos, porque eso al final cualquier empresa que pudiera tener los recursos va a tener un acceso a ellos. Hoy el diferenciador principal que tienen las organizaciones es el talento de su gente. Y entonces hoy en día creo que más que nunca las organizaciones han estado preocupando por hablar de la retención del talento. Nosotros que somos fieles creyentes de que hablar de retención de talento suena como amarrarles el pie a una silla para que la persona no se vaya de la organización. Preferimos hablar de cómo invitar al talento a que se quede dentro de la organización. Y para que el talento se quede dentro de una organización, las organizaciones debemos tener las estructuras necesarias para poder reconocer y recompensar los esfuerzos de ese personal que actúa con un nivel de desempeño diferenciado dentro de las organizaciones. El día de hoy vamos a hablar de una metodología que no es ciencia aeroespacial, no es una metodología nueva. Fue creada en Estados Unidos, se llama Talent Management, se le conoce más bien como la metodología de las 9 cajas o de los 9 boxes, y es la metodología madre que usan la mayor parte de las empresas para poder cimentar un modelo o un esquema que les permita evaluar el desempeño de sus colaboradores y también les permita identificar al talento y poder motivar a ese talento a que se quede trabajando dentro de la compañía. Si van teniendo alguna pregunta, alguna duda, me pueden interrumpir sin ningún problema. De hecho, me encanta que las charlas sean un poquito más dinámicas, que esto no se vuelva un monólogo. Inclusive si las preguntas sienten que sale un poquito del contexto de lo que estamos platicando, se vale. ¿Por qué? Porque esto que van a ver el día de hoy es solamente uno de los 5 procesos que nosotros le llamamos el círculo virtuoso de los recursos humanos, que lo vamos a ver ahorita en la pantalla. Estamos hablando de uno y no es ni el principio ni el final, es uno de los procesos intermedios, pero creo que es la columna vertebral del éxito de la función de recursos humanos y del recurso humano dentro de las compañías. Entonces, permítame presentar. Y creo que ya estamos. Voy a mover esto para acá, acá abajo. Ok. Perfecto. Entonces, pues vamos a arrancar con el tema. El día de hoy vamos a ver 4 temas principalmente, que en realidad son las 4 fases de este modelo, del modelo de evaluación de desempeño. Hay una primera fase, que es la fase de planificación, y le llamamos así planificación. En algunos contenidos ustedes la pueden encontrar como la fase de planeación, y nosotros creemos que planificación y planeación son cosas distintas. Nuestra definición es que planeación suena más a ir hacia donde te lleva el viento, eso es planear, como un avión cuando se queda sin motores, y lo que tenemos que hacer en este proceso es planificar, es decir, tratar de prever cómo va a ser ese rumbo que vamos a tomar y ser nosotros los dueños de ese rumbo, no necesariamente para donde el viento nos lleve. Entonces, la fase se llama planificación, donde regularmente hablamos de indicadores de gestión, de la alineación de las expectativas entre empresa y colaboradores, y algo que es muy importante, que es la generación de compromisos para el cumplimiento de los objetivos de un negocio. Vamos a hablar de la fase de seguimiento y retroalimentación, donde aquí nos vamos a centrar mucho en la diferencia de lo que es
el feedback y el feed forward, que es la forma de dar retroalimentación, y que hoy día nos va a ayudar como una herramienta sumamente importante a motivar el desempeño de los colaboradores. Vamos a ver también algo que se llama evaluación anual de desempeño, que es donde ya vamos a identificar el talento y vamos a construir los mapas de talento de la compañía. Y finalmente una fase 4 que se llama balance de resultados. Esto normalmente nosotros en otro tipo de ponencia le hemos llamado balance de resultados y consecuencias, porque tristemente así es. O sea, esta es una fase que a las organizaciones les tiene que permitir reconocer y recompensar, pero también tomar decisiones con las personas que no están teniendo los desempeños adecuados, simple y sencillamente porque nuestra forma de ver de los recursos humanos es las organizaciones verlas como un tablero de damas chinas. Un tablero de damas chinas, si alguno de ustedes lo ha jugado, es ese tablero que empieza, es una estrella de David, empieza, se juega con canicas, pero el juego empieza con el tablero lleno. Y lo primero que uno tiene que hacer para empezar a jugar es quitar una canica del tablero para empezar a saltar lugares o comer canicas en el Inter. Lo mismo pasa en las organizaciones. Cuando uno tiene una organización llena, su headcount está cubierto al 100% y tenemos un talento y tenemos gente que no es talento, necesitamos empezar a sacar al talento perdón, al que no es talento, para que el que sea talento se pueda mover a través de la organización. Entonces sí, esta fase se le llama balance de resultados y consecuencias porque las tiene que haber. Y principalmente vamos a hablar de esa retención de talento, y algo que es importante hoy en la parte de recursos humanos es que una cosa es ser talento y otra cosa es tener potencial. No son cosas iguales. Dicen por ahí que todos tenemos talento, pero unos más que otros. Y entonces la labor de las compañías es identificar esas personas que, aparte de ser talentosas, también podrían tener el potencial para crecer dentro de la compañía. Nos gusta siempre comenzar nuestras charlas con una cita de alguien especial. Este autor, Alan Swire, es un especialista, un gurú de recursos humanos, y se le reconoce su trabajo precisamente en todo el tema de desarrollo organizacional y diseño de estructuras. Y él dice que el talento debe ser visto como el ingrediente más indispensable para el éxito, pero también que ese éxito depende de la forma en cómo gestionamos ese talento, de cómo lo administramos, cómo lo medimos, cómo lo reconocemos, cómo lo recompensamos. A manera de introducción, antes de entrar con el tema, hay una parte que quisiera presentarles para ubicarnos un poquito en el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, en recursos humanos existe lo que es la gestión del desempeño, pero antes de eso existe lo que se llama el círculo virtuoso de recursos humanos. El círculo virtuoso de recursos humanos, o la función de recursos humanos, tiene estos componentes. Nace de una estrategia organizacional que obviamente deriva de la estrategia del negocio, de la estrategia de negocio. Esta es la partecita de recursos humanos. De esa estrategia organizacional se crea una estrategia de gestión del talento, amén de otras estrategias que tienen que ver con recursos humanos, como la parte de compensaciones y demás, pero se crea una estrategia específicamente para gestionar el talento de las organizaciones. Esta estrategia busca, a través de 5 procesos de negocio, cumplir con este protocolo de la selección, el desarrollo, el compromiso y el sostenimiento en el tiempo del talento dentro de la organización. Esos 5 procesos de la gestión del talento son: el primero, que es la selección o la atracción de talento, que tristemente para los que nos apasionan los recursos humanos, este es uno de los primeros procesos que las empresas tienden a outsourcear, tienden a contratar por fuera, ¿no? Contratan servicios de headhunting, contratan nómina por fuera. ¿Y por qué digo que tristemente? Porque esto es, si ustedes hicieran un alimento en su casa y no tuvieran la confianza de en dónde compraron la materia prima para hacer ese alimento. El proceso de atracción de talento es de los más importantes en el ciclo de recursos humanos, porque es lo que ingresa a su compañía. Y si ustedes no tienen control sobre eso, pueden tener problemas en el futuro. Entonces es un proceso clave que, desde mi muy particular punto de vista, podría outsourcear la parte de la búsqueda y la preselección, pero más allá de eso sería riesgoso para una organización tenerlo que mandar hacia afuera. El otro proceso es el alto desempeño, o sea, y voy platicando esto a manera de ciclo, es decir, primero voy y traigo a la persona de afuera, selecciono al talento de afuera y lo traigo a la organización. Paso 2, ahora tengo que conocer si efectivamente la persona que traje está teniendo el desempeño esperado para el cual lo traje, y esta es la esfera de la evaluación del alto desempeño. Una vez que ya me di su desempeño, ahora me toca desarrollarlo, es decir, identificar cuáles son los gaps que hay entre lo que debería ser y lo que hoy es. Hablo de capacitación, hablo de coaching, hablo de mentoring, hablo de asegurarme que las personas las voy a llevar al nivel esperado que necesito en la organización para obtener los resultados de la empresa. Y esa es la esfera 3, que se llama desarrollo.
Una vez que yo ya desarrollé a las personas, ahora tengo que ver la esfera de la compensación, ¿sí? En términos de compensación, yo siempre he dicho que no hay nada más injusto que la igualdad. Entonces, cuando una empresa reparte incrementos salariales y a todos les da el 5%, pero los desempeños no son iguales, estamos cometiendo un gran error en la compañía. ¿Por qué? Porque si recompensamos en la misma medida, el cuate que no tiene buenos desempeños seguirá acostado en la hamaca, pero el cuate que tiene buenos desempeños no va a darnos la milla después. Entonces, una vez que desarrollamos, tenemos que preocuparnos por el tema de la compensación y que esta compensación esté ligada al desempeño de las personas. Y por último está la esfera 5, que es la parrilla de sucesión o los planes de sucesión, donde lo que buscamos es crear modelos de movilidad interna que nos permita o que le permita a la empresa que las mejores vacantes que tienen en la organización pues sean para la gente que ya forma parte de la cultura de esa empresa y que lo que tengamos que traer de afuera pues sean cargos semilleros, cargos que se puedan formar, que además es mucho más barato para las organizaciones traer cargos de un perfil un poquito más abajo y dejar las principales vacantes de la compañía para el desarrollo de nuestra propia gente. Y vuelve el ciclo. ¿Por qué? Porque ahí se van a desocupar vacantes. Si internamente no las puedo cubrir, voy a tener que arrancar de nuevo mi ciclo con la parte de atracción de talento, que es la esfera 1, y por eso le llamamos el círculo virtuoso de recursos humanos. Entonces, hoy vamos a hablar de la esfera que está en color azul, la que está un poquito más grande, que es toda la parte de la gestión del desempeño, ¿sí? ¿Cómo vamos a medir esta gestión del desempeño? Hay un modelo de 4 fases, que vamos a ver cada una de ellas en detalle a través de la presentación, pero aquí está el resumen. Hay una parte de planificación, hay una parte de seguimiento y retroalimentación, hay una parte de evaluación o de evaluación anual y hay una parte de balance de resultados. No me detengo en lo demás porque lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante. Bueno, vamos a comenzar con la fase 1, que es la fase de planificación. Y le hemos titulado, o le hemos puesto ahí un título que dice, más allá del método SMART. El método SMART, no me detengo mucho, pero el método SMART es muy conocido en las empresas porque es la metodología que se usa como estándar para definir objetivos de negocio. Es aquella metodología que nos dice que los objetivos tienen que ser medibles, alcanzables, retadores, etcétera, etcétera. SMART viene de sus siglas en inglés. Pero planificar la evaluación de desempeño va más allá de plantear objetivos. De hecho, los objetivos es apenas el inicio del proceso de la evaluación de desempeño. ¿Por qué decimos que va más allá? ¿Por qué digo que va más allá? Porque para poder planificar una evaluación de desempeño, un modelo de evaluación de desempeño, hay 2 grandes bloques que debemos tener en cuenta en la alineación, para lograr, perdón, una alineación de los objetivos de negocio con las expectativas del colaborador. Estas 2 grandes esferas que tenemos que considerar o aspectos que tenemos que considerar es que en la planeación estratégica de un negocio, le llamen como le llamen, la conozcan como la conozcan, la hayan leído, tengan la referencia que hayan tenido, la planeación estratégica siempre nos va a dar como resultado estas 2 cosas que ven enfrente. Y si la planeación estratégica que hoy están haciendo en sus negocios no les arroja esto, algo estamos haciendo no de la manera correcta en el proceso, porque si no, no estamos teniendo la data que necesitamos para poder ejecutar el negocio. Resultado de la planeación estratégica, se generan 2 cosas. Una, que son los OKRs, por las siglas en inglés, en español son los objetivos claves del negocio, y por la otra se generan los KPIs, que son los indicadores de gestión del negocio. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Que los OKR son más a una planeación de corto y de mediano plazo, es decir, pueden ser a 1 año, a 3 años o a 5 años, y tienen una visión mucha más estratégica del negocio, como por ejemplo, incrementar la utilidad 10%, incrementar las ventas 15%, incrementar el EBITDA 15 puntos, 10 puntos, etcétera, etcétera. Son objetivos claves que se asignan a las áreas funcionales de la compañía y que se pretende cumplir en un plazo regularmente, usualmente mayor a 1 año. Y por otra parte está la medición de los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión es lo que nos va a ayudar a medir si la planeación estratégica está siendo cumplida o no. Es decir, los KPIs forman parte de los OKRs, de los objetivos, y nos van a decir si esos objetivos están siendo cumplidos. La diferencia con los KPIs es que los KPIs no son estratégicos, los KPIs son más entre tácticos y operativos, y los KPIs se llegan a aterrizar hasta nivel de colaborador y o cargo, es decir, un analista, el OKR será para la dirección financiera, mientras que un KPI será para el analista contable o para el gerente de contabilidad. Así es como se hace la estructura. Un poquito a manera de diagrama, ustedes ven 2 figuras abajo, donde
lo que estoy presentando en la imagen izquierda, que es la pirámide, es una metodología que se usa típicamente para la planeación estratégica, se llama Hoshin Kanri, y lo que hace es que dice que en la parte de arriba está la gestión estratégica, donde se establecen los objetivos, donde se hace un despliegue hacia abajo, y se hace la evaluación de las directrices de cómo vamos a cumplir esa estrategia, mientras que en la segunda mitad de la pirámide hablamos de la gestión del cotidiano o de la gestión del día a día, donde más bien buscamos el establecimiento, el mantenimiento y la mejora de estándares. Los resultados van hacia arriba, van en efecto salmón, es decir, los resultados los obtiene nuestro equipo y se escalan hacia la estrategia de la organización, pero el despliegue de las directrices se hace en efecto cascada, es decir, el líder dice que tenemos que trabajar, el equipo de abajo trabaja y los resultados se escalan hacia arriba en la organización. Y también esta estructura de la evaluación de desempeño se hace en efecto cascada, partiendo desde la dirección general, pasando después por los directores de área, después se va hacia las gerencias medias y así hasta llegar a los niveles de aporte o contribución individual, entendiéndose como ese nivel las personas que no tienen personal a cargo, que tienen menos de 3 personas a cargo. Es así como en un resumen se hace toda la escala de los indicadores de gestión sobre los cuales vamos a medir el desempeño de las personas. Eh, Para poder medir el desempeño de las personas hay dos componentes que ahorita voy a ver de una manera muy sencilla y después vamos a ver un poquito más la metodología de la medición y demás, pero hay dos componentes claves en la evaluación del desempeño de un colaborador. Una parte es la parte, la parte cuantitativa que vimos ahorita a través de los KPIs y la otra es la parte cualitativa, ¿sí? Es decir, nuestros colaboradores en las empresas deben hacer bien su qué, entendiéndose como que la razón para la cual lo contratamos, ¿sí? Y también deben hacer correctamente el cómo, es decir, que su trabajo lo hagan bajo las conductas y comportamientos esperados y que además emanan de la cultura de la organización, de la misión, la visión, el propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de una evaluación integral del desempeño, tenemos que considerar ambos componentes. La parte del qué, que es la razón por la cual existe nuestro cargo, pero también la parte del cómo, ¿sí? Es decir, cuáles conductas estamos teniendo durante el desarrollo de nuestro trabajo. Esta slide que están viendo, esta lámina que están viendo, habla de cómo se crean las competencias en una organización. Les comentaba hace unos segundos que las competencias emanan de la misión, visión y valores, pero cómo transformamos esto en algo medible y cuantificable que nos permita ser evaluable en los colaboradores. Eh, lo que están viendo ustedes en pantalla se llama clúster de competencias y me gustaría primero por definir qué es una competencia. Por la formación de ingeniero que tengo, me gusta ponerle fórmulas a todo lo que yo encuentro. Entonces, para mí una competencia es igual al resultado de multiplicar una conducta o un comportamiento esperado por una frecuencia observada. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que vamos a medirle a Alejandro la competencia de ser sociable, ¿sí? Que no es una competencia, pero lo voy a usar a manera de ejemplo. Y que uno de los componentes de ser sociable podría ser el comportamiento de saludar todos los días. Entonces, la competencia es ser sociable, pero la conducta, lo que yo espero ver en Alejandro es que salude todos los días. Como Alejandro es la cabeza de recursos humanos, pues yo espero que sí salude todos los días. Tiene que ser una persona que tenga buena relación con la gente de la compañía. Pero resulta que Alejandro, los días lunes llega y nada más saluda a su equipo, los días martes saluda a todo mundo, los días miércoles saluda a todas las personas del primer piso, pero el segundo piso no va a saludar a nadie, el jueves no saluda a nadie y el viernes otra vez llega y nada más saluda a su equipo. Como no está teniendo una frecuencia constante, yo espero que lo haga todos los días, pero en esa semana no lo hizo no lo hizo con todos los días. Hubo días que no lo hizo, solamente lo hizo con un cierto grupo de personas. Entonces, cuando yo voy a evaluar la competencia cuando yo observo el comportamiento de saludar, me doy cuenta que Alejandro, el saludar a todos, lo hace ocasionalmente o lo hace a veces. ¿Por qué? Porque yo esperaría que lo hiciera los 5 días y lo hizo solamente 2. Es más, si es 2, diría que lo hace casi nunca. Cuando yo me voy a sentar con Alejandro, le voy a decir, oye Alejandro, yo esperaría que tú lo hicieras todos los días, lo hiciste únicamente 2 días, entonces observo que no cumples con el comportamiento en la frecuencia que yo necesito vértelo. Por lo tanto, no tienes desarrollada la competencia como yo esperaría que la tuvieras en el cargo que tienes de cabeza de recursos humanos. Esto es un poco el ejemplo de cómo se miden las competencias. Vamos a ver un ejemplo más adelante con números.
Ahorita lo importante es que ustedes conozcan que el clúster de competencias está construido de 3 niveles. El primero son las competencias cardinales. ¿Cuáles son las competencias cardinales? Aquellas, perdón, que todos los colaboradores necesitamos tener porque son las que emanan de la misión, visión, valores y cultura de la compañía. Lo mismo un ayudante general de producción hasta el director general. Todos debemos tener esas competencias. El segundo nivel son las competencias funcionales, que también le llamamos competencias de rol, que son las que están específicamente diseñadas en función de la razón de ser del cargo. Es decir, hay competencias para los comerciales, hay competencias para los no comerciales, hay competencias para los que son de aporte o contribución individual, hay competencias para los que no lo son, etcétera, etcétera. Y por último, está el nivel alto de las competencias, que son las competencias de liderazgo, que son aquellas que únicamente se definen o se construyen para aquellas personas en la compañía que tienen 3 o más personas a cargo. ¿Por qué para nosotros 3 es un número clave? Porque a la hora de hacer encuestas de liderazgo, de clima organizacional, si tienen 2 es muy fácil saber quién contestó qué. Entonces siempre tienen que ser grupos impares y para nosotros el mejor es 3 personas o más. El spam of control, es decir, el número de reportes que le deben de reportar a una persona, el número de personas, perdón, que le deben de reportar a una persona, estándar en México debe ser entre 8, máximo 10 personas. Así que aquellos jefes que tengan más de 10 colaboradores reportándoles, es como las familias que tienen muchos hijos y entonces algún hijo dejarán de atender como Dios manda, como digo por ahí. Entonces, el máximo nivel de reporte que debería tener un jefe debe ser alrededor de 8 personas. Ok, hablamos del clúster, hablamos de las competencias. Ahora vamos a hablar un poquito del propósito de esta etapa. El propósito de la etapa de planeación es establecer un acuerdo de compromisos entre el jefe y el colaborador. ¿Para qué se hace? Primero, para involucrar al colaborador en la forma en la que va a ser medido. ¿Sí? O sea, no hay nada más feo que a uno le digan, ya, esto es lo que yo te voy a medir, te gusta o no te gusta, esto es lo que yo espero de ti. Tenemos que dar la oportunidad al colaborador que puede vertir una opinión sobre la forma en la que va a ser medido. Al final, el que va a ser medido es él, no el jefe. O de manera directa va a ser él, no el jefe. Pero no solamente, cuando uno involucra al colaborador, lo que genera de manera inconsciente es un nivel de compromiso, porque ese colaborador, el día de mañana que no cumpla, no va a poder decirles que él no estaba enterado. Y miren que en 25 años nos hemos encontrado con esos escenarios donde llegamos al final del año, el vendedor tenía que vender 10 pesos y vendió 2, y el cuate te dice que él no sabía que tenía que vender 10 pesos. Entonces, para evitar que eso suceda al final del camino, se hace el proceso de involucramiento. Eso es lo que busca la etapa de planificación. De hecho, una vez que jefe y colaborador acuerdan esos indicadores de gestión sobre los cuales la persona va a ser medida, y estos indicadores de gestión van contenidos en un documento que nosotros le llamamos matriz de alto desempeño, donde se establece cuál es el indicador, la forma en la que va a ser medido, en qué periodos de tiempo va a ser medido, cuál va a ser la fórmula para calcularlo, cuál es la meta esperada y cuál va a ser la fórmula para medir los cumplimientos. Porque hay indicadores inversos, como los indicadores de gastos, donde cuando uno gaste es mejor, perdón, entre menos gaste uno es mejor, y hay indicadores directos, que son los de ventas, donde entre más alto sea el real versus una meta, pues va a ser mejor. Entonces, se establece todo esto, se define todo esto en los KPIs y se plasman en una matriz de desempeño que jefe y colaborador firman, y que nuestra recomendación siempre ha sido que eso vaya al expediente del colaborador. Eh, Hay algo muy importante en la parte del establecimiento de los KPIs, y es que cuando ustedes definan KPIs o indicadores de gestión para sus colaboradores, tengan en cuenta lo que nosotros le llamamos las 3 Ps de los indicadores de gestión, o las 3 Ps de los KPIs. ¿Cuáles son esas 3 Ps? Los indicadores de gestión tienen que ser pertinentes, tienen que ser pertenecientes y tienen que ser ponderables. ¿A qué nos referimos? Un indicador de gestión, por ejemplo, si van a medir a Alejandro en una labor, no sé, vamos a suponer que yo soy la persona de reclutamiento y selección. El indicador primero tiene que ser pertinente al área en la que yo estoy, es decir, tiene que ser un indicador asociado a la función de recursos humanos, ¿sí? Como por ejemplo podría ser el tiempo de cobertura de vacantes. Si yo escojo ese KPI de tiempo de cobertura de vacantes, es un KPI que pertenece al área de recursos humanos, ajá, que es pertinente para mi cargo porque yo soy el responsable del proceso, yo soy el dueño de ese proceso, y que además la ponderación que podría tener en mi matriz tendría que ser de entre un 30 y un 35%, porque de acuerdo al título nobiliario que ostento en la compañía, esa es la razón de ser de mi cargo. Y estoy hablando de un solo KPI, pero vamos a suponer que porque la cultura de la empresa es que todos tenemos que velar por las ventas,
Alejandro, en su rol de analista de atracción de talento, le voy a poner el indicador de ventas. Ese indicador a mí me empieza a dar como miedito para ponérselo a un nivel de analista y menos de un área que no es comercial, ¿sí? Pero vamos a suponer que a Alejandro le están diciendo que el indicador de ventas le va a pesar el 30% de su matriz. Entonces, por supuesto que Alejandro va a pegar de brincos y va a decir, eso no puede ser posible porque en primero, yo no hago nada por vender, yo no vendo. Entonces, no me puedes medir un indicador por el cual yo no soy responsable. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no es pertinente para mi cargo. Pero además yo estoy en un área de back office, no estoy en el front-end, no vendo, no tengo contacto con clientes. Entonces el indicador de ventas tampoco es pertinente para el área, perdón, no pertenece al área de recursos humanos. ¿Sí? Pero además quieres que me pese el 30% cuando yo sé que de mi evaluación depende mi incremento anual o mi bono anual. No estoy de acuerdo. ¿Por qué me va a pesar la tercera parte de mi desempeño, algo que no está en mis manos? A lo mejor si yo fuera el director de recursos humanos, diría, ok, desde mi rol estratégico y suponiendo que una de mis funciones es traer a buenos vendedores a la organización, yo te podría aceptar tener el indicador de ventas, pero no en un peso del 30, que me pese un 10 sobre base 100. Y eso le llamamos una correcta ponderación. Entonces, cuando ustedes definen indicadores de gestión, tengan siempre en cuenta que deben cumplir con el nivel de pertinencia, con el nivel de pertenencia y con el nivel de ponderación correcto y adecuado para cada colaborador, porque si no lo están evaluando de una manera incorrecta y me atrevería a decir que a veces hasta injusta. Y este modelo lo que busca es que la compensación se ligue al desempeño. Entonces, como consecuencia de hacer una mala alineación, también van a pegarle a la parte de la compensación de la gente. Y en lugar de que esto se vuelva una herramienta motivadora, pues va a tener un efecto totalmente contrario. Ahora, vamos a ver cuáles son los tiempos de esta etapa normalmente en una compañía. Esta etapa se empieza a trabajar un trimestre antes del año de evaluación del colaborador. Por ejemplo, si yo voy a evaluar el desempeño del 2024, ya debería de estar haciendo este proceso en este momento, en octubre del 2023, porque es cuando la mayoría de las compañías hacen su proceso de planeación estratégica. Y recuerden que como resultado de la planeación estratégica, pues definimos los objetivos clave y de ahí derivan los indicadores de gestión. Entonces, esta parte de planificación debería de estar empezando ahorita si nosotros queremos implementar un modelo de evaluación en el 2024. Si estamos hablando del 2025, pues tendrá que arrancar en octubre del 2024 a más tardar. Entonces, esta es un poco la planificación, el cronograma de en qué momento se hace en qué momento se hace esta etapa, perdón, del modelo del proceso de evaluación de desempeño. Vamos a ver ahora la siguiente fase, que es de seguimiento y retroalimentación. Y lo que buscamos en esta fase de seguimiento y retroalimentación es lograr una motivación en el empleado, bueno, más bien, lograr la satisfacción del colaborador a través de su desempeño. Y nace de la lógica y de la naturaleza que todas las personas empezamos por estar motivados en nuestro trabajo. Yo no conozco a nadie que empiece un nuevo cargo o que llegue a una compañía ya desmotivado y diciendo, pues sí me seleccionaron para esta chamba, pero la verdad es que yo no la quería, ¿no? Entonces, a veces, y esto va a doler, las compañías nos especializamos en matar la motivación de nuestros colaboradores, haciendo las cosas al revés, y ahorita vamos a ver los errores que realmente cometemos. Pero esta fase de seguimiento y retroalimentación lo que busca es que logremos en nuestro colaborador una satisfacción por el trabajo realizado, partiendo del mantenimiento de su nivel de motivación. Me voy a explicar un poquito. Esta fase de seguimiento y retroalimentación, regularmente nosotros le llamamos evaluación de medio año, ¿sí? Porque se puede hacer una o dos veces en el inter del año. Puede hacerse a trimestres o puede hacerse a cuatrimestres. Pero lo importante primero es que este seguimiento de medio año nos permite hacer desarrollar, perdón, esa famosa habilidad que hablamos mucho que se llama la retroalimentación. Lo que sucede es que hoy en las organizaciones, por cultura latina, así es, no somos la excepción, cuando un colaborador escucha que le va a tocar la retro, así es como se le conoce, le dice el compañero, oye, dice tu jefe que mañana te toca tu retro. Y entonces el colaborador empieza a temblar. ¿Por qué? Porque retro lo asociamos con algo malo. Es decir, pues venga el regaño, cuando no necesariamente es así. Pero ¿quiénes hacemos que la retroalimentación sea un proceso de miedo y no de todo lo contrario? Nosotros mismos a veces como jefes. ¿Por qué? Porque siempre que retroalimentamos empezamos por lo malo y terminamos por lo no tan malo. Entonces, por eso siempre suena regaño. Y les doy un tip de vida. Cuando uno retroalimenta, uno siempre debe empezar por lo bueno y terminar por lo no tan bueno. Ajá. Y cuando uno motiva,
uno debe de empezar por lo no tan bueno y terminar por lo bueno. Los efectos a nivel psicológico en el ser humano son totalmente distintos. Entonces, el proceso de evaluación, perdón, de retroalimentación o de etapa de seguimiento de medio año nos permite conocer tres cosas. Uno, el nivel de competencias que está teniendo la persona, es decir, nos da la oportunidad de conversar cara a cara en una sesión uno a uno privada sobre los comportamientos o las conductas que el jefe está observando en el colaborador y que el colaborador tiene todo el derecho de decirle, jefe, creo que tú no me estás viendo del todo, esto yo sí lo hago, lo que tengo que hacerlo es delante de ti o que tú me veas haciéndolo, pero creo que estás en un error. Y también el jefe decirle, pues no dudo que no lo estés haciendo, lo que te estoy diciendo es que yo no lo estoy viendo en ti. Esa es la razón de la charla. Entonces nos ayuda a conocer competencias, nos ayuda a conocer los procesos, es decir, la forma en la que nuestros colaboradores están ejecutando la razón de ser del cargo. Y por último, la suma de las conductas más los procesos nos permiten conocer los resultados del colaborador con un corte a medio año, es decir, no tener que llegar al final del año, darnos cuenta que el colaborador no cumplió y que no cumplió por algo que pudimos haber resuelto hace 6 meses. Entonces, esta evaluación nos permite tomar decisiones rápidas, prontas, para corregir el desempeño y o para motivar a que las conductas o los desempeños que están siendo satisfactorios permanezcan durante el año. Ese es el objetivo y por eso hacemos estas evaluaciones de retroalimentación. Hoy las organizaciones están evolucionando de lo que los estadounidenses le llaman feedback, que en realidad eso es la retroalimentación, algo que se llama feed forward. ¿Cuál es la diferencia? La retroalimentación es una sesión para corregir un desempeño pasado. Ya se cometió el error, como yo digo, es a toro pasado, ya cometió el error, ya no tuvo el resultado y lo que quiero es corregir para que no lo vuelva a hacer. Es decir, lo regaño y le doy sus manazos para que no lo vuelva a hacer. Habla de las experiencias pasadas, perdón, se focaliza en el pasado, ¿sí? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y a veces hasta nos lucimos haciendo preguntas como, si tú lo tuvieras que volver a hacer, ¿cómo lo harías? Me sigo enfocando en el pasado. Habla de las experiencias vividas del colaborador y también del jefe. Requiere que el jefe conozca muy bien a la persona para que pueda interpretar por qué actuó como actuó en los momentos que actuó. Y también requiere más de una escucha alerta de quien la recibe, es decir, el jefe se tiene que sentar a escuchar al colaborador para tratar de entender los motivos, haciendo preguntas como esta. Yo siempre le he recomendado a los líderes cuando platico con ellos que se logra un gran cambio cuando nosotros hacemos un pequeñísimo ajuste en la forma en la que cuestionamos a nuestros colaboradores. Y yo les digo a mis líderes, cuando tú dejes de preguntar el qué y el quién y empieces a preguntar el por qué y el para qué, vas a escuchar mejores respuestas y vas a entender mejor a tu gente. El qué y el quién ya lo sabes, ya sabes quién es el responsable y ya sabes qué fue lo que hizo, lo que no hizo. Lo que te debería de interesar es por qué lo hizo y para qué lo hizo y darle la oportunidad a la persona de que te cuente cuáles fueron sus razones. Eso te va a permitir conocer mejor a la persona. Sin embargo, cuando hablamos de feed forward, hablamos de una sesión o de una charla donde nos anticipamos a los hechos futuros. Sí tomamos en cuenta lo pasado, por supuesto, porque de algo tiene que nacer, pero nos focalizamos más en cómo logramos que el colaborador no repita los errores, más que en que los corrija. Se enfoca en el futuro, es decir, habla de soluciones y no de experiencias pasadas. Habla de expectativas, no de experiencias, es decir, a partir de hoy esto es lo que espero de ti, más que enfocarme en lo que aprendiste de tu error. Requiere de prospectar las posibilidades para cumplir una meta, es decir, habla de lo que vamos a hacer para lograr a la meta sin darle tanta importancia a lo que ha sucedido durante los primeros 6 meses. Más o menos es decir, ok, no vamos bien al corte de los primeros 6 meses, dime cómo le vamos a hacer para que llegado el final del año este desempeño se corrija, o perdón, o este desempeño mejore. No, la palabra no es corregir, sino mejorar. Y esto es más de escucha de la persona que da la retroalimentación para impulsar las mejoras, es decir, no escuchar para interrumpir, escuchar para entender y no para responder, y siempre pensando en que, la primera persona que tiene que proponer los cambios es el colaborador que está siendo evaluado. A veces los jefes cometemos un error garrafal y es que en aras de ayudar a nuestra gente, terminamos haciendo o diciendo frases como esta. Bueno, estos fueron tus resultados. ¿Cómo le podemos hacer para que esto mejore? En el momento en que el jefe dice, ¿cómo le podemos hacer? Lo primero que está haciendo es tomar una responsabilidad que no le corresponde. La pregunta correcta es, a partir de este momento,
¿Qué propuestas de mejora me puedes dar para que tu desempeño sea mejor hacia el final del año? Tú eres el que me tiene que proponer, yo valido y apruebo, pero la propuesta nace de ti. No soy yo el que la tiene que proponer. Un poco hablando, perdón, de la diferencia de feedback a feed forward, y obviamente buscamos que en las sesiones de retroalimentación que tenemos de medio año, pues pensemos más en un esquema de feed forward que de feedback. Este diagrama que están viendo, nosotros lo hemos resumido como el modelo de motivación del colaborador. Está muy fácil de leer. Les decía hace un momento, partimos de que el colaborador tiene una motivación y quiere hacer el esfuerzo por tener los resultados esperados. Partimos de que así es. Entonces, ¿qué sucede? Primero tenemos un colaborador motivado que está dispuesto a hacer un esfuerzo, pero para que esa motivación se convierta en un alto desempeño, hay dos componentes que tenemos que cuidar. El primero es que debe haber una que tiene que ver con las metas y expectativas, y es la alineación de expectativas, el establecimiento correcto de los KPIs, de los indicadores de gestión, esto que les decía de pertinencia, pertenencia y ponderación, que sean metas específicas, que sean alcanzables y que la persona tenga una retroalimentación sobre el desempeño que está teniendo, sobre la forma en la que está haciendo las cosas. Y por otro lado, tiene que hablar del tema de las habilidades, donde nosotros le vamos a cuestionar o le vamos a dar feed forward al colaborador, hablando sobre su aptitud, sobre los temas de capacitación que pudiera estar necesitando y sobre la parte de recursos que también él pudiera estar necesitando para que logre este desempeño. Vamos a suponer que el punto 1 y el punto 2 lo hicimos de manera correcta y entonces hoy tenemos un desempeño. Hay un resultado de la parte de las metas y de las habilidades. Ahora, ¿qué pasa con ese desempeño? Ese desempeño puede ser bueno, puede ser malo. ¿Cuál es la variable que nos va a ayudar a que el desempeño sea bueno y no malo? Es el punto número 3 y hablamos de reforzamiento. ¿Dónde qué tenemos que hacer? Si el desempeño ha sido bueno, es donde tenemos que reconocer y recompensar, pero si el desempeño no ha sido bueno, tenemos que ser muy disciplinados. Es decir, la persona tiene que saber que no está haciendo bien las cosas. Si hay un castigo, lo voy a poner así entre comillas, tiene que recibir el castigo, ¿no? Porque yo particularmente siempre he dicho que proceso o norma que no tiene dientes no muerde. Nuestros colaboradores siempre deben saber qué va a pasar si sí y qué va a pasar si no. Y a veces los jefes llegamos a ser muy afiliativos y nos da como miedito decirle a la persona que si no tiene los resultados va a perder la chamba. Se lo tenemos que decir. Y así como el colaborador tiene que saber qué va a pasar si no, también tiene que saber cómo puede lograr el sí. ¿Sí? Si recibió un castigo, tiene derecho a saber cómo obtener una recompensa. Eso se tiene que hacer en esta fase que está entre el desempeño y el resultado. Una vez que llegamos al resultado, vamos a suponer que el resultado fue bueno. Y aquí es donde la mayor parte de las compañías, grandes o pequeñas, emprendedores, no emprendedores, fallamos. Y es en la parte de reconocer y recompensar los desempeños sobresalientes. Y para ello debemos de tomar en cuenta dos cosas. Al momento que nosotros tenemos un desempeño sobresaliente en un colaborador, primero hay que ver que ese reconocimiento, recompensa sea equitativo, ¿sí? Es decir, que tenga como base las comparaciones sociales, ¿no? El entorno de la compañía, el entorno del colaborador, y las expectativas personales. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Esto es como el regalo del Día de las Madres, ¿no? Vamos y le compramos un sartén y le decimos que eso es para ella, cuando en realidad no creo que eso sea lo que esté esperando nuestra mamá, que le regalemos un sartén o algo para ponerla a trabajar. Está esperando a lo mejor un spa, está esperando a lo mejor algo para verse más bella de lo que es, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos y reconocemos o recompensamos basados en lo que nosotros hacemos, es como comprar un regalo para una fiesta pensando en lo que me gusta a mí y no al festejado. ¿Sí? Entonces debemos de cuidar que los reconocimientos y las recompensas sean equitativos y basados en lo que la gente quiere. Y también hablamos de la importancia, ¿sí? Que tiene que ver con las necesidades personales de nuestros equipos y con la oportunidad. A veces le decimos, como resultado de un desempeño sobresaliente, tú tenías que vender 10 pesos, vendiste 25, aquí tienes una tarjeta de vales por 200 pesos para Liverpool. Yo no creo que eso valga haber vendido el 200% de lo que tenía que vender. Entonces, a eso me refiero cuando los reconocimientos y las recompensas tienen que ser importantes, basados en las necesidades personales de la gente y muy oportunos. Y me van a decir, oye, Alejandro, tengo que darle un premio de 2,000 pesos. No, a lo mejor lo que no necesitas es la tarjeta. A lo mejor lo que estás buscando es que esa persona al final del año
Si tu incremento promedio de salario fue del 5, él recibe un 8, porque creo que se lo ganó. Y además con lo que te trajo de ingresos ya se volvió hasta autofinanciable su ingreso, su incremento salarial. Eso es en lo que tienes que pensar. Que el reconocimiento y la recompensa le perdure y le impacte lo mayor posible, porque si no mañana no tiene ningún motivador para romper el indicador, como digo yo, para sacarla del estadio. Y esto, si nosotros seguimos este protocolo, vamos a lograr que esa motivación del colaborador se convierta en una satisfacción y entonces sí, la persona talentosa, que ya no lo demostró que es, quiera permanecer en la compañía porque está satisfecho con su trabajo y está satisfecho con la cultura de la empresa. Si nosotros fallamos en alguno de esos modelos, que es el desempeño, o en alguno de esas 6 componentes que están en el modelo, no vamos a lograr que un colaborador que hoy ha realizado un esfuerzo se sienta satisfecho por ese esfuerzo realizado, y eso es lo que principalmente empieza a ser motivador de rotación y de pérdida de talento. Cuando esto no lo hace, o cuando esto lo hace una persona que no está cumpliendo los resultados, le agradece a Dios que no lo corras, pero ahí está en la hamaca. Pero el que está haciendo la chamba, yo digo, Superman vuela de las organizaciones. Superman no va a estar esperando a que tú lo quieras reconocer. Ingeniero, Sí, tenemos a una persona que levantó la mano. Le abrimos el micrófono. claro que sí. Adelante, Aaron. Bueno, buenos días. Buenos Hola, días. buen día. Eh, con, con respecto a los incentivos que tienen que ser equitativos para el colaborador, para el personal, se tendría que realizar algún estudio socioeconómico para determinar que ese incentivo que se le dé, esa recompensa, sea pues lo que realmente necesita para continuar motivado. Hay una cosa, Aaron, que te sirve mucho. No es un estudio socioeconómico, pero se parece. A ver, si tú haces un estudio socioeconómico, y hay que tener mucho cuidado con esto, es que algunas organizaciones que no están haciendo esto ahora se fueron del otro lado del escritorio. Y entonces cuando tú te preocupas no por reconocer de manera equitativa, sino porque tu colaborador esté contento, porque es una línea muy delgada en esa diferencia, empiezas a adaptar la compañía a tus colaboradores y eso tampoco te puede pasar. Al final, el tenedor es la empresa, no el colaborador. Entonces, ¿qué herramienta te recomiendo para que puedas obtener esta info? Es que apliques una encuesta de clima organizacional. Las encuestas de clima organizacional te permiten conocer qué es lo que la empresa espera de la cultura de tu compañía. De hecho, hay un componente en todas las encuestas tradicionales de clima organizacional que te habla del reconocimiento. Nosotros la tenemos en nuestros modelos. Ese reconocimiento, una de las primeras preguntas que te hace, las acciones de bienestar o de reconocimiento que tiene la empresa considero que son aptas para mi cargo. Considero que los reconocimientos que maneja la empresa se adaptan a mis necesidades. Y entonces, si no pasa así, la gente te lo va a decir en una encuesta de clima y te va a decir, oye, pues sí tienes, pero la verdad es que a mí de nada me sirve que me traigas pizza cuando me pides quedarme horas extras. No sé si me explico, ¿no? Yo esperaría que mejor me pagaran mis horas extras conforme a ley. Eso es lo que empieza a suceder un poquito. Eh, entonces, ¿qué herramienta te sirve? Una encuesta de clima organizacional. Con cuatro preguntas que tú hagas en el tema de reconocimientos, te vas a dar muy rápido cuenta de qué es lo que la gente está esperando de ti. Porque a veces ni siquiera es la recompensa, a veces inclusive perciben que el reconocimiento no es parejo. Te dicen, oye, es que siempre que logramos el objetivo de ventas, al que reconocen es al vendedor y todos los que hacemos chamba atrás para que él venda, ¿a dónde quedamos? ¿No? Esto es como el fútbol americano, siempre vas y le aplaudes al corredor que anota y la línea que abrió los huecos, ¿dónde quedó? O siempre le aplaudes al mariscal de campo que tiró el pase de anotación y el brinco y el desgarre muscular que tuvo el receptor por atrapar el balón, ¿dónde quedó? Entonces, a veces, inclusive el problema puede ser hasta de percepción, pero la herramienta más eficaz y la más ideal que te puedo sugerir es que hagas una encuesta de clima organizacional preguntando sobre el tema de reconocimiento y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que la gente está esperando de ti. Aunque ya las tengas, ¿eh? Y una vez, y si el resultado de esa encuesta no es satisfactorio en esa variable, el paso que te recomiendo es que ahora te sientes con los líderes de la organización y se pongan a definir cuáles son las acciones que sí van a tener impacto en su gente. Tienes que involucrar a los jefes en esa definición de recompensas, porque si no involucras a los jefes, para ellos va a ser bien fácil después decir que la organización está gastando en eventos de reconocimiento y que ellos nadie les preguntó. Tienes que involucrar a los líderes, porque al final, ¿quién crees que son los primeros responsables o quiénes son que son los primeros responsables de motivar a la gente o de reconocer a la gente? Su jefe.
no recursos humanos. Recursos humanos no está para reconocer a la gente. Recursos humanos está para darle herramientas a los líderes para que ellos reconozcan a sus equipos. Entonces los tienes que involucrar en ese proceso. Tenemos otra ¿Vale? pregunta. Tenemos a Diana también. Ajá. Hola Alejandro, una pregunta. Lo Hola, acabas Diana. de mencionar, pero todavía me queda duda. Durante todo este proceso que comentas, realmente, ¿cómo es la participación del líder junto con recursos humanos, ¿no? ¿Hasta dónde se capacita a los líderes para que justamente sepan dar estas retroalimentaciones? ¿Lo acompaña recursos humanos todo el tiempo? ¿Lo hace recursos humanos? ¿Cómo es generalmente este proceso? Recursos humanos, su labor es crear la metodología y establecer las reglas del juego, ¿sí? O sea, esto que les estoy platicando en la charla, esa es la responsabilidad de recursos humanos, diseñar el modelo, decir cómo, cuándo, dónde, con quién, etcétera, etcétera. El recursos humanos fija las reglas y el líder las ejecuta. Cuando digo ejecuta, ¿a qué me refiero? Dentro de toda la implementación de este modelo hay 3 capacitaciones que tus líderes deben tener y esto es más hacia habilidades. Nosotros las habilidades de un líder las dividimos en 2, las habilidades que son para gestionar tareas y las habilidades que son para gestionar personas. La retroalimentación efectiva es una herramienta para gestionar personas. ¿Cuál sería una herramienta para gestionar tareas? La delegación eficaz, por ejemplo. Entonces, tu líder debe tener capacitación al menos en 3 aspectos. Uno, en todo lo que, en cómo defines KPIs, ¿no? Cómo defines indicadores de gestión que sean pertinentes, pertenecientes y ponderables para tu equipo, ¿no? Es decir, qué zanahoria les vas a poner y qué tan alcanzable o no alcanzable se las vas a poner. Ese es el primer entrenamiento que debería tener. El segundo es en dar retroalimentación, ¿no? En enfocarse más en el feed forward que en el feedback, hablando también de este modelito de motivación y resultados. Y la tercera capacitación que debería tener es en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del talento, que ahorita lo vamos a ver en la fase 4. Pero esas son las 3 capacitaciones que debería tener tu líder. Ahora, si particularmente la pregunta va más enfocada en, oye, en esta sesión de retroalimentación, ¿está recursos humanos con el jefe o no? No, no está. La sesión de retroalimentación es una sesión privada, jefe y colaborador, programada, a puerta cerrada, y lo que sale de lo que se trata ahí, se queda ahí, como en Las Vegas. Lo que sucede en esa sala, se queda en esa sala. No hay retroalimentaciones de radio pasillo, ¿no? No hay retroalimentaciones a la carrera. Eso se programa con tiempo y previo a la sesión de retroalimentación, obligadamente tiene que haber una autoevaluación de parte del colaborador. Yo siempre he dicho, si te vas a sentar a retroalimentar, tienes que darle la oportunidad a la otra persona que te exprese sus sentimientos. Entonces, lo primero que tú tienes que tener como herramienta es una herramienta donde él se autoevalúe. Si hablamos de un formato, el mismo formato que vas a usar para evaluarlo es el mismo formato que él debe tener para autoevaluación. ¿Por qué? Porque lo que el colaborador, lo que va a pasar en esa sesión es que él va a llegar con sus argumentos y tú vas a tener los tuyos. Entonces, lo primero es que él se autoevalúe. El segundo tip para esta sesión de retroalimentación es que tienes que llegar con todos los hechos y los datos que demuestren el desempeño bueno o no tan bueno que ha tenido el colaborador. Si tú no vas armada, si me permites hablarte de tú, si tú no vas armada con todo el tema a la sesión, te van a hacer pedazos, porque el colaborador va a ser capaz de voltearte la responsabilidad y tú como retroalimentador vas a acabar retroalimentado y te va a acabar diciendo que el cuate no hizo porque tú no hiciste. Pero cuando tú le das hechos y datos y le dices, a ver, tenías que vender 10, vendiste 5, ¿qué parte de cumpliste el 50% no entendimos? Ante el número, no hay discusión. Pero si tú empiezas a usar argumentos, ¿no? Hablando por terceras personas, voy a hablar de una sesión, una cosa que siempre pasa, es que me dicen que tú nunca entregas tus trabajos a tiempo y el colaborador voy a jugar al abogado del diablo. ¿Sí? Mi jefe me dice, bueno, más bien, te voy a poner una experiencia que tuve alguna vez cuando trabajé del otro lado del escritorio. Un día mi jefe me dijo, oye, ¿te puedo dar una retro? Sí, venga. Es que tus pares, es decir, los otros directores, dicen que tú eres muy poco colaborativo. Ok, ¿quiénes? No, no te puedo decir. Ok, ¿por qué soy poco colaborativo? No es que tampoco, pero es que es la percepción que ellos tienen. Híjole, jefe, me da mucha pena la respuesta que te voy a dar, pero no te puedo aceptar la retroalimentación. Porque si tú no eres claro en quién es y lo que tengo que mejorar, yo no voy a mejorar ese comportamiento. Me tienes que decir qué es lo que tengo que mejorar y con quién. Y si estamos en una empresa transparente,
no pasa nada si me dices quién está diciendo que no tengo ese comportamiento. Porque a mí me permites ubicarme en el contexto pasado y saber qué fue lo que no hice bien. Pues, se quedó callado, no me dijo más, ¿sale? Él salió retroalimentado en lugar de retroalimentarme. ¿Cuál fue su error? Primero, que no tuvo los hechos y los datos. Y segunda, que empezó hablando en tercera persona. No se responsabilizó de lo que él me está diciendo. Y cuando tú retroalimentas, tú como jefe eres responsable de lo que estás diciendo. Entonces, un cuarto entrenamiento que tu gente debería tener, tus líderes, es inteligencia emocional. Medir el impacto de lo que vas a decir en la otra persona. Porque si el líder es muy buen líder, pero tiene el tacto de un elefante para tratar al equipo, está perdido. ¿Vale? Perfecto, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. No hay más. Seguimos entonces. Ay, listo. ¿Cuál es el propósito de esta etapa de seguimiento de retroalimentación? Creo que ya lo hemos comentado, me voy muy rápido. Es conocer los resultados, conocer los comportamientos, corregir aquello que no se esté haciendo bien, reconocer y felicitar lo que se está haciendo bien, en aras, pues, de que al final del año, que es nuestro target, tengamos los resultados que esperamos, jefe y colaborador. ¿Cuál es el cronograma? Es que estas sesiones yo siempre recomiendo que al menos se hagan 2 veces al año, a cortes cuatrimestrales, es decir, una en el mes de mayo, que va a evaluar los resultados de enero a abril, y una en el mes de septiembre, que va a evaluar los resultados de mayo a agosto. Ya no hay otra porque ya cuando el otro fin de cuatrimestre ya es la evaluación anual. Esto estoy hablando de los seguimientos interaño. Esta es mi recomendación cuando una empresa ya está semimadura en la implementación del modelo. Cuando hablamos de una empresa que lo va a hacer por primera vez, este cronograma cambia y lo único que recomiendo es que se haga una en el mes de julio y evalúe los primeros 6 meses. Y me van a decir, oye Alejandro, pero no, si eres nuevo, ¿necesitarías hacer el proceso más veces para que madure y eso se experimente? Sí, en la utopía eso para mí sería lo ideal como cabeza de recursos humanos, pero les tengo una mala noticia. Y sí, dentro de las cosas de recursos humanos también hay malas noticias. Y las malas noticias es que el primero que les va a decir que estamos locos y lo queremos hacer 2 o 3 veces en el año es nuestro propio jefe, el mismo director del negocio. ¿Por qué, señoritas y caballeros? Esto implica tiempo. Y lo que menos quiere el negocio es que nuestros jefes, en lugar de estar velando por los resultados, estén dedicándole el año a estar retroalimentando gente y revisando resultados. Tristemente así es. Entonces, cuando uno empieza a implementar, aquí hay un tip de vida y es una frase que yo uso mucho, no sé si esté correcto o no, a mí me ha funcionado, pero yo siempre le digo a mis líderes, a veces, como cabezas de recursos humanos, es mejor hacer lo políticamente esperado que lo estratégicamente correcto. Y el no tener a la gente, a sus líderes, haciendo esto todo el año, es lo políticamente esperado por el negocio, aunque no necesariamente lo estratégicamente correcto. Si ustedes quieren subir al dueño de la compañía, al director general, al CEO, a esto, tienen que demostrarle que esto va de ladito, que va a complementar, pero que no es la razón de ser. Porque lo primero que te va a preguntar es, si se la van a pasar retroalimentando gente, ¿a qué hora se van a poner a chambear? Ya cuando el modelo está maduro, yo conozco empresas que lo hacen a trimestres, pero ya tienen inclusive una herramienta tecnológica para hacerlo. Y entonces el proceso de subida y bajada de datos y evaluación se convierte en un proceso de 1 hora. Este modelo, cuando se implementa, yo siempre recomiendo que lo hagan a plantillas de Excel. Oye, Alejandro, pero si hay una plataforma, ¿por qué no usamos la plataforma? Primero, porque es cara y nadie les va a autorizar una inversión en algo que es nuevo, ¿sí? Cuando uno invierte en tecnología, primero maduró el proceso. Y para que maduren el proceso, tienen que hacerlo, tienen que arrastrar el lápiz, porque sus jefes, sus líderes y sus colaboradores deben entender el concepto de este modelo. Y si lo haces con una plataforma, eso se vuelve muy frío. Entonces, esta es la recomendación. Este cronograma que ven es pensando en una empresa que ya lo tenga operando un par de años al menos, pero si lo van a hacer por primera vez, es una sola evaluación en el mes de julio y se evalúa el semestre que pasó. Vamos a ver la fase 3. La fase 3 se llama evaluación anual. Y esta evaluación anual, ahí tengo la frase que dice, todos tenemos talento, pero unos más que otros. Y sí, así es. Todos tenemos talento y unos más que otros. Pero vamos a hablar de los componentes de la evaluación anual. La evaluación anual es casi igual a la evaluación de medio año, solo que en la evaluación anual vamos a adicionar un componente que no vieron en la fase anterior. En la fase anterior solamente hablamos de resultados, solamente vamos a medir el cumplimiento de los KPIs o de los indicadores de gestión de la persona. Es decir, solamente vamos a ver
su desempeño, no vamos a ver sus conductas. ¿Por qué no las vamos a ver? Porque si la persona tiene una conducta por debajo de lo esperado, 6 meses es muy poco tiempo para que la persona pueda modificar una conducta, ¿sí? Entonces, es estéril tener una evaluación de conductas al medio año. Nos enfocamos en los resultados porque nos interesa que la persona venda lo que tiene que vender, cubra lo que tiene que cubrir, ahorre lo que tenga que ahorrar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a la evaluación anual, adicionamos el componente de las competencias. Entonces, primero vamos a hablar de esa famosa matriz de desempeño, es decir, de la evaluación del qué de la persona. Esta que están viendo ahí es una escala propuesta, es la que yo siempre recomiendo cuando el modelo se va a implementar, y es que ustedes califiquen a rangos. Muy sencilla la tabla. Si el colaborador tuvo estoy hablando del overall performance, o sea, es decir, si la matriz tuvo 5 indicadores, estoy hablando del cumplimiento de los 5 indicadores promedio ponderado. Porque acuérdense que un indicador pudo haber pesado el 10 sobre 100, otro el 20 sobre 100, etcétera, etcétera. Entonces, el resultado ponderado, es decir, el resultado de multiplicar el cumplimiento del objetivo por el peso de ese indicador en la matriz, estoy hablando de ese resultado, la suma de esos resultados, se grafican en esta tabla y les digo que un desempeño overall performance, evaluación global de todos los KPIs, está entre el 0 y el 69%, considérenlo como un desempeño insatisfactorio. ¿Sí? ¿Qué es eso? No hiciste la chamba, compadre. Ese es el resumen. No hiciste la chamba. Si el cumplimiento de sus KPIs está entre el 70 y el 89%, apenas el cuate le podemos decir, ahí la llevas, pero todavía no estoy satisfecho. Y me vas a decir, oye Alejandro, pero ya tiene el 89%. Sí, pero extrapolen esto a un indicador financiero. Imagínense que el equipo de ventas tiene que vender 100 millones y nada más vendió 89 millones. Esos 11 millones que faltaron pueden ser la clave de tener un EBITDA positivo o no tener un EBITDA positivo. Esos 11 millones que faltaron puede ser la diferencia entre pagar bonos o dar incrementos del 5 en lugar de dar incrementos del 3. Entonces es cuando yo le digo, compadre, tu 89 no es mi 100. Entonces 89 todavía estás por debajo de lo esperado. Por eso se le llama desempeño con reservas. La vas armando, pero todavía tienes que mejorar cosas. Cuando el desempeño del colaborador está entre un 90 y un 99%, ya le podemos decir que cumplió, ¿sí? ¿Por qué? Porque mayoritariamente los indicadores los cumplió en su matriz e inclusive pudo haber unos que hasta excedió para compensar a alguno que no pudo cumplir. Y cuando su rango de desempeño esté en 100% de cumplimiento más, porque aquí se permite que excedas, es decir, si tenías que vender 10 y vendiste 120, pues excediste el 20% de la meta, tienes un desempeño sobresaliente, excelente, ¿no? Que sobrepasa la meta que te establecimos al principio del año. Esta es la escala en cómo se mide el desempeño en la evaluación anual. La escala en cómo se miden las competencias en la evaluación anual, que es el componente que adicionamos, es la siguiente. Les decía que una competencia es el resultado de multiplicar una conducta por una frecuencia. Y entonces lo que van a evaluar es la frecuencia, ¿sí? Asumimos que la conducta la demostró y lo único que voy a ver es con qué frecuencia lo hiciste. Si yo espero que tú lo demuestres en una frecuencia diaria, vamos a suponer, y lo hiciste 2 veces, te voy a decir que lo hiciste casi nunca. Si lo hiciste 3 veces, si lo hiciste una vez, te voy a decir que casi nunca. Si lo hiciste 2 veces en la semana, te voy a decir que lo hiciste a veces. Si lo hiciste 3 veces en la semana, te voy a decir que lo hiciste regularmente. Y si lo hiciste 4 o 5 veces en la semana, te voy a decir que lo hiciste casi siempre o siempre. Así es como se mide la escala. Ahora, algo que es importante saber es que el grado 4 no es para todos los cargos. Voy a empezar a poner ejemplos. En un cargo de sistemas que se la pasan todo el día en la computadora viendo servidores y tiene dentro de su clúster de competencias core o principal porque emanan de la misión y visión de la compañía, el hecho de ser sociable, ¿no? Yo no le voy a pedir al de sistemas que su competencia de ser sociable sea grado 4, es decir, el grado más alto. Ajá. ¿Por qué? Porque él no trata con personas, trata con equipos, su mayor parte del tiempo. Pero si habláramos de alguien de recursos humanos, sí le exigiría que su nivel fuera 4, porque trata con personas, ¿no? Entonces, para mí el ideal de una persona de sistema sería a lo mejor 3, cuando el ideal de una persona de recursos humanos sería 4. Entonces, lo que hace es comparar el nivel esperado por tu cargo versus el nivel que yo te estoy observando. Si el de sistemas le observo un 3, pues está cumpliendo, ¿no? Y si el de recursos humanos tiene un 3, pues no está cumpliendo. Ajá.
Así es como tengo que evaluar la competencia. Entonces, antes de evaluar, las competencias se gradúan. ¿Y dónde se gradúan? En el proceso de construcción de los descriptivos de cargo de las personas o de las posiciones de una empresa. De hecho, el descriptivo de cargo debe tener las dos cosas: las competencias que se asocian a tu rol y los indicadores de gestión sobre el cual el rol es medido. Si eso no lo tienen hoy en sus descriptivos de cargo, tienen un descriptivo de cargo que no les va a funcionar para esto, y la verdad es que el descriptivo de cargo está a medias. ¿Por qué? Porque no van a poder alinear expectativas con la persona cuando la contraten. Oiga, ¿y cuál es la razón de ser de mi cargo? Ah, no, pues eres el analista contable. Pues llevar la contabilidad, sí, pero o sea, ¿cómo me van a medir el éxito? ¿Cómo van a saber si soy o no soy? Si no tengo KPIs de gestión definidos. ¿Vale? Entonces, eso se hace desde la misma construcción de los descriptivos de cargo. ¿Cómo se hace la evaluación anual? Se suman los resultados de ambas evaluaciones, de ambos componentes. Tradicionalmente, los pesos que yo recomiendo: 70% el qué, 30% el cómo, es decir, 70% el desempeño, 30% las competencias. Y el resultado de esto nos va a dar 4 calificaciones, que va a ser 1, 2, 3 o 4. Si la calificación es 1, es un desempeño satisfactorio. Si la calificación es 2, es un desempeño con reservas. Si la calificación es 3, es un desempeño satisfactorio. Y si es 4, es un desempeño excelente. Y regularmente esta calificación es la que nos llevamos a las matrices de compensación a la hora de decidir cuál es el incremento anual que le vamos a dar a la persona, y o si la persona lo tiene dentro de su componente de compensación total, de qué nivel va a ser el bono anual que le voy a pagar por su desempeño. Voy a hacer un ejemplo del cálculo. Vamos a suponer que la persona en desempeño tuvo 3. 7 por 3, 21. Tiene 2.1 puntos, perdón, sí, 7 por 3, 21. Tiene 2.1 puntos de una base de 4. Pero vamos a suponer que sus competencias estuvieron en el grado 1. Entonces, 30% de 1 es 0.3. 2.1 más 0.3 es 2.4. El cuate tiene 2 de calificación. Tiene un desempeño con reservas. Oye, Alejandro, pero cumplió su desempeño, pero no tiene las competencias. Puedo hacer el contrario. Vamos a suponer que el cuate tiene 4 en escala de competencias. 4 por 3, 12, 1.2 sobre una base de 4, pero tuvo un desempeño de 2, ¿sí? 2 por 7, 14, 1.4. 1.4 más 1.2 le va a dar 2.6. El cuate sigue teniendo 2.6, le va a dar desempeño satisfactorio. Oye, Alejandro, pero excedió las competencias, pero su desempeño no lo tuvo, no llegó al 90. No puede ser talentoso. Esto se los voy a explicar mejor en este tablero. Este es el famoso tablero de talento que maneja la metodología de Talent Management. Cada uno tiene una intención. Del lado de las yes, en el eje vertical, estamos viendo la evaluación de las competencias: cumple, no cumple o supera. Y en el eje de las X, o en el eje horizontal, estamos viendo los cumplimientos de desempeño. Del 0 al 89 es que no cumple, de 90 al 99 cumple, y del 100 o superior es que excedió. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué me dice la posición en la cual quedó el colaborador? ¿Sí? Vamos a suponer que un colaborador tuvo 3 de desempeño, que corresponde, o sea, que cumplió al 95% su matriz, le correspondería esa columna del 90-99%, y tuvo competencias que no cumplió, que las tiene en grado 2, ¿sí? Grado 2, entonces yo hago un cruce y digo que esa persona está posicionada. Este tablero, ¿cómo se lee? Imagínense que le ponen números, se lee de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces quiere decir que el cuadrito que está en rojo es el número 1, el de la derecha es el 2, el azul de la derecha es el 3, el amarillo de arriba es el 4, el del centro es el 5, el del lado derecho es el 6, el azul de arriba de la esquina superior izquierda es el 7, el que le sigue es el 8 y la esquina superior derecha es el 9. El colaborador va a estar ubicado en un color amarillo que dice que tiene un desempeño medio, pero no tiene las competencias. Ese cuate no es talento. Pero lo que nos dice el tablero es que tenemos que trabajar en el desarrollo de sus competencias, porque al menos hoy su chamba la medio hace. Ajá. Y así es como se lee. ¿Cómo lo interpreto este tablero? En una forma muy sencilla: los que están en azul, los que están en amarillo y los que están en rojo son las personas que nos están quedando de ver. La persona que está al centro es el colaborador promedio, y las 3 verdes de arriba, el 8, el 9 y el 6, son los que para mí son personas talentosas, las que cumplen una y exceden otra, o las que exceden ambas. Por el otro lado, el color rojo es el cuate que más bien deberíamos de estar pensando en tener un reemplazo, o como digo yo de manera muy decente, es un colaborador al que tenemos que invitar a que contribuya con su talento en otra compañía, porque con nosotros no lo está haciendo. ¿Vale?
¿Cuál es el propósito de la etapa? Tener mapeado el talento, saber en quiénes tenemos que invertir dinero, en quiénes y en qué tenemos que invertir también, y pues reconocer los desempeños sobresalientes, castigar los que no son y motivar a que se corrijan en el muy corto plazo. Generar planes de acción que le permitan al colaborador mejorar su desempeño en los próximos meses, o si no, pues ser claros en lo que va a pasar si eso no sucede. ¿Cuál es el cronograma de ejecución? Esto se hace el primer trimestre posterior al año de evaluación del colaborador. Esto quiere decir que si estamos hablando de una evaluación del 2024, voy a hacer todo el cronograma. Tuvimos que haber planeado ahorita, en octubre del 2023, tener seguimiento de retroalimentación en mayo y en septiembre del 2024 y evaluar el desempeño entre enero y marzo del 2025, ¿sí? ¿Por qué? Porque deben esperar a tener los resultados del cierre del año, en muchos KPIs, sobre todo los que tienen KPIs financieros. Y el proceso dura alrededor de 3 meses. Algo que es importante en esta sesión es que no lo recomiendo siempre cuando se implementa, porque la verdad es que la reunión es bien complicada de manejar. Pero las empresas que ya tienen maduro este modelo, estoy hablando de empresas que lo han ejecutado durante 3 o 5 años, en esta parte tienen algo que se llama algo que se llama Performance Validation Meeting, juntas de validación del desempeño. ¿Y cómo es esta reunión? Va la gente, ahí sí está la gente de recursos humanos, están todos los líderes de la organización, las cabezas de área, los directores y el director general. Y cada director presenta en este tablero que vieron, lo mandan así en una lona de pared a pared y de piso a techo, y cada líder va y coloca en un post-it dónde está su colaborador. ¿Eso qué permite? Primero, que toda la organización se da cuenta de quién es talento y quién no lo es. Pero la segunda es que cuestionan al jefe sobre la evaluación del desempeño. Vamos a suponer que yo tengo un colaborador de mi equipo en recursos humanos que está como alto talento, que está en posición 9, en la esquina superior derecha. ¿Sí? Y una de las competencias que debe tener mi equipo es, vamos a suponer que es el enfoque en los resultados, es decir, que entregue las cosas cuando las tenga que entregar. Y entonces, resulta que cuando yo presento la evaluación de mi colaborador o colaboradora, un director me dice: oye, Alejandro, pero ¿de dónde te sacas que fulanito sultanito tiene un alto enfoque en los resultados? Si en mi experiencia, cada que le pido cosas, me las entrega a destiempo o me las entrega mal. Y por allá salta otro director y dice: oye, tiene razón, a mí me pasa lo mismo. Y entonces el director te cuestiona y te dice: a ver, Alejandro, ¿por qué le evaluaste 9? ¿No será que le estás queriendo hacer un favor? A ver, yo creo que hay que calibrar esa calificación, y resultado de la calibración no es 9, es posición 5. Y entonces uno regresa con el colaborador y le dice: ¿qué crees? En tu evaluación que yo te di, tú eras 9. Pero resultado de la retroalimentación de la empresa, por este comportamiento, por esta conducta, por esta falla, tu calificación bajó a 5. Y el colaborador debe saber que eso sucedió. ¿Por qué yo no lo recomiendo cuando se implementa el modelo? Porque si los líderes no son maduros, eso se convierte en una cena de negros. Y entonces es una reunión donde todo el mundo le tira al negro al vecino del otro y no es en beneficio de nadie. Esto se hace cuando el proceso ya está sumamente maduro, pero se los comento porque es parte de la etapa 3, las juntas de validación del desempeño. Vamos a ver la última fase, que es la de balance de resultados, y decimos que talento y potencial no son lo mismo. ¿Y por qué digo que talento y potencial no son lo mismo? Talento es hacer bien tu qué y hacer bien tu cómo. Pero para poder ser considerado una persona de alto desempeño en la organización, ser talentoso no basta. Para mí, en mi definición, deberías tener 2 atributos más aparte de ser talentoso para que yo pueda definir quién es un alto potencial o un high potential o un hypo, como le dicen los estadounidenses. Aparte de ser talentoso, que tiene que ver con la esfera de habilidad, deberías tener aspiración y compromiso. Y esas cosas se tienen que evaluar. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que es talentosa, vamos a suponer que yo soy un analista de recursos humanos y mi jefe, que es el gerente de recursos humanos, se fue. ¿Sí? Yo tengo mis evaluaciones de los 3 últimos años han sido en posición 9, es decir, yo soy una persona talentosa en la organización. Hago bien mi qué y hago bien mi cómo. ¿Vale? Pero resulta que cuando a mí me ofrecen la posición, ¿sí? Me dice a mí el director general, me dice: oye, ya se fue tu jefe, el siguiente que pudiera tomar la posición eres tú. Y yo le digo: gracias, pero no gracias.
Oye, Alejandro, ¿pero por qué? Porque yo vi a mi jefe trabajar en esa posición y yo no quiero lo que él vivió. Lo vi que se desvivió, lo vi que no tenía vida personal, venía a trabajar los fines de semana y a mí me preocupa mi familia. Entonces, ¿qué crees? Yo tengo todas las habilidades, soy talentoso, creo en lo que la empresa quiere lograr, pero no le aspiro a esa posición. No es lo que estoy buscando en mi tren de vida. Entonces, no puedo ser considerado un alto potencial porque tengo la habilidad y el compromiso, pero no tengo la aspiración. Ustedes creo que no le invertirían en una persona que no tiene la aspiración de crecer en su propia empresa. Y la otra es cuando yo tengo el talento, ¿no? Quiero ser gerente, ¿no? Sí quiero ese rol, sí quiero matarme, sí quiero ser un alto directivo, pero no en esta empresa. Es decir, no creo en lo que la empresa quiere lograr, no soy afín con tu cultura y entonces tengo la habilidad, tengo la aspiración, pero no tengo el compromiso. Y entonces creo que como compañía tampoco deberían de invertirle en personas que no creen en lo que la empresa quiere lograr. Cuando tiene, y bueno, la otra está por default, ¿no? La otra es el cuate que aspira y cree en lo que la empresa quiere lograr, pero el cuate no tiene el desempeño. Entonces, si ustedes mueven a una persona internamente que tiene la aspiración y el compromiso, pero no el desempeño, lo único que están generando es llevarlo a su nivel de incompetencia. Y como referencia, los invito a leer lo que dice el principio de Peter. El principio de Peter habla de los niveles de incompetencia de las personas. ¿Y qué pasa cuando tú promueves a una función mayor a una persona que no es talentosa? De hecho, en la experiencia que tenemos, para que tú puedas mover a una persona de rol internamente hablando, deberías dejar pasar al menos 3 años. El primer año en lo que el cuate aprende la posición en tu compañía, el segundo en lo que ejecuta el cargo de manera correcta y el tercero en el que tú te puedes dar cuenta que realmente la persona tiene un potencial. Si tú lo mueves antes, corres el riesgo de llevarlo a un nivel de incompetencia donde en lugar de ayudarlo, lo vas a acabar despidiendo de la compañía. Entonces, talento y potencial no son lo mismo. ¿Qué preguntas les ayudan a saber si la persona puede permanecer en la compañía? 3 muy sencillas. Háganse ustedes ven una persona talentosa y pregúntense, ¿esa persona talentosa estará queriendo salir de la compañía hoy? Si la respuesta es sí, pregúntense, ¿cuál sería el motivo? ¿Dinero, cultura, su jefe? ¿Cuál sería? Y tercero, una vez que identifique el motivo, como compañía, ¿estaría en condición de retenerlo? Es decir, ¿estaría en condición de corregir ese motivo por el cual se iría? Si la respuesta a esta tercera pregunta es sí, vale la pena que hagan el esfuerzo. Pero si alguna de las respuestas es no, más bien la respuesta a la pregunta 2 o 3 es no, cuidado porque seguramente es una persona a la que le van a invertir tiempo, dinero y esfuerzo y el cuate no va a permanecer en la empresa por una decisión propia, ¿eh? Vale. Entonces, vamos, una vez que ya tenemos mapeado el talento y que ya definimos en quién tenemos que invertir tiempo, dinero y esfuerzo, es importante que ustedes sepan cómo se construyen los planes de desarrollo de un colaborador. El plan de desarrollo se construye de 2 cosas, de lo que le llamamos la ruta de carrera, que es decir, cuáles son los cargos por los cuales debería pasar una persona para llegar a la cúspide de su carrera en mi compañía, y esto tiene que ver con 2 cosas. El career stream, que es el flujo de carrera, es decir, los cargos por los cuales la persona se mueve de manera lateral, y el career level, es decir, el nivel de carrera o los cargos jerárquicos por los cuales la persona tendría que ascender para llegar a esa meta objetivo. ¿Cuál es la diferencia entre el flujo de carrera y el nivel de carrera? Que cuando uno habla de nivel de carrera, perdón, de flujo de carrera, uno tiene que pensar más en desarrollar habilidades. ¿Por qué? Porque conforme tú te mueves en diferentes cargos, tus habilidades se van a modificar, van a cambiar. Si eres experto en contabilidad y te pasas a un cargo de recursos humanos, a lo mejor ser un experto contable no te ayuda. Tendrías que formarte en habilidades de liderazgo, por ejemplo. Entonces, tu habilidad va a cambiar. Tienes que cambiar las habilidades o trabajar en el cambio de habilidades. Y cuando hablamos del career level, son las competencias, ¿sí? Que van a modificarse en función de tu rol dentro de la compañía, ¿sí? Por ejemplo, si tú vienes de no tener gente y vas a un cargo donde vas a tener un equipo a cargo, pues necesitas desarrollar competencias de liderazgo, porque si no, no vas a poder manejar gente. Entonces, en una carrera, en un plan, en una ruta de carrera de un colaborador, siempre tienen que ver si lo que tienen que trabajar son habilidades o lo que tienen que trabajar son conductas, perdón, competencias. Habilidades me refiero a habilidades técnicas, ¿no? El Excel, ese tipo de cosas. Si lo tienes que hacer más hábil o lo tienes que hacer más competente. ¿Sí? Entonces ahorita me preguntaban, ¿qué habilidades deberían tener mis líderes? Depende de dónde venga.
Si es un cuate nuevo, pues a lo mejor tendrías que enseñarle a ser líder. Si es un cuate que ya viene de ser líder, a lo mejor tendrías que reforzárselas. Pero esto es lo que tienen que considerar cuando se hace la ruta de carrera de un colaborador. Si lo que vas a trabajar son habilidades o lo que vas a trabajar son competencias, y mi recomendación es que siempre empiecen por trabajar habilidades. ¿Por qué? Porque una habilidad la mejoras a lo mejor en 6 meses o en 3 meses, pero una competencia puedes tardar hasta 1 año y medio en mejorar. ¿Sale? Y para eso, inclusive para poder actuar en cualquiera de estos dos rumbos, hay 3 formas en las que podemos entrenar a las personas. Este reloj se lo voy a leer en sentido inverso de las manecillas del reloj, porque así se lee, y voy a empezar por todos los eventos de formación. Las compañías tienen el gran error que cuando después de que hacen sus evaluaciones y detectan la necesidad de capacitación, lo primero que hacen es meter a la gente en todos los cursos habidos y por haber. Damas y caballeros presentes en la sesión, les digo que eso solamente les va a beneficiar en un 30% el desarrollo de la persona. Es decir, las personas solamente logran desarrollarse en un 30% de sus capacidades a través de un curso formativo. Oye, ok, no me sirvió el curso formativo, ¿sí? Y regularmente el curso formativo lo usamos cuando lo que queremos desarrollar son habilidades, no competencias. Oye, Alejandro, pero si el cuate hace bien su qué, es decir, sus habilidades, su desempeño fue de más del 100%, pero las competencias no las tiene, ¿qué tengo que trabajar? Cuando las competencias no las tiene, lo que tienen que trabajar es el esquema de coaching o de mentoring. Nosotros le llamamos a eso crecimiento, planes de crecimiento. Y para eso no hay cursos, no hay cursos formativos que te ayuden a completar 100% una formación. Lo que te ayuda es una combinación entre la formación y la vivencia de experiencias que te ayuden a reforzar ese conocimiento que tú tuviste en la formación. Tradicionalmente, que se hacen las empresas, usan planes de coaching y de mentoring. Pero también hay una mala noticia. El coaching y el mentoring solamente contribuyen a un 50% en el desarrollo de una persona. O que la canción, Alejandro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tienen que hacer es, con su talento, usar algo que se llama exposición. Si es una persona que hizo bien su qué, es decir, cumplió su desempeño y tiene las competencias, eso quiere decir que ya está listo para el siguiente paso de desarrollo. Previa evaluación, si tiene la aspiración y el compromiso, por supuesto. Entonces partamos que aparte de ser talentoso, la persona tiene el compromiso y tiene la aspiración. A esa persona ya la tienen que poner a hacer el cargo en el cual lo quieren ver el día de mañana. ¿Cuál es su next step, su siguiente paso de desarrollo? Y para ello se usan roles expandidos, asignaciones de proyectos específicos. Algo que es muy básico en las organizaciones que hacemos o que sugiero que hagan es, si su jefe se va de vacaciones, déjalo él a cargo del área y evalúalo cómo toma las decisiones, cómo trata al equipo, cómo se relaciona con sus pares, cómo se relaciona contigo como su jefe. Déjalo que se exponga. Y eso te va a dar más visión de si el cuate está listo para el siguiente nivel o no lo está. Y esa práctica que se llama exposición sí te ayuda hasta en un 80% a que el colaborador se pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque aprende a base de las experiencias, de los castigos y de las recompensas. Y otra parte que ayuda mucho en los planes de carrera, que es de lo que estamos hablando, plan de ruta de carrera flota, este es el plan de carrera, el plan es más la parte de capacitación, es la movilidad interna. Nosotros hemos implementado en compañías este modelo lo desarrollamos nosotros, y es el tema de la movilidad interna. ¿Cómo es la movilidad interna? Yo tengo una vacante, se lo voy a platicar muy rapidito, yo tengo una vacante en la compañía, la publico internamente en la compañía, veo quiénes se postulan de mi gente, tomo las evaluaciones de desempeño, segrego los que sí son talento de los que no, y de los postulantes que sí son talento, hago las preguntas correspondientes para evaluar aspiración y compromiso, y si las preguntas son correctas, es decir, es un alto potencial, entonces lo considero en el proceso. Y lo que hago es comparo su experiencia dentro y fuera de la compañía contra el perfil que me piden para el cargo. Y se hace una ponderación, se le asignan unos porcentajes, y si la persona me alista o me alinea en un 80% superior, yo le digo al jefe que ya tengo a la persona que puede cubrir la posición. Si alista por debajo del 80, pero mínimo tiene el 60, yo lo que le digo al jefe es, el cuate puede ser, pero tenemos que trabajar en esto y esto lleva X tiempo. ¿Estás dispuesto a esperar a que se desarrolle? Sí, sí, estoy dispuesto. Ok, entonces pongámosle la zanahoria, pongámoslo a chambear en el cargo y en 3 meses le hacemos una evaluación y si es correcta, le formalizamos el cargo y le damos el incremento o le damos el salario de la posición. Y si está por debajo del 60, voy con el colaborador y le digo, qué pena,
hicimos tu alistamiento, me alineas por debajo del 60, te falta A, te falta B, te falta C, no estás listo en este momento para la posición, pero este es el plan de desarrollo, plan de carrera que te vamos a hacer para que el día de mañana que haya una oportunidad similar, puedas acceder a ella. Entonces, en el peor de los casos, lo que se lleva el colaborador participante es un plan de carrera más específico a su desarrollo dentro de la compañía. Entonces, es así como se construye un plan de desarrollo, tomando en cuenta la ruta de carrera y el plan de carrera, y el plan de carrera son estos cuatro aspectos del proceso de evaluación. ¿Cuál es el propósito de la etapa? Diferenciar talento de potencial, ¿no? Buscar los esquemas que convenzan a nuestro talento para quedarse. Concretamente, busca acciones de reconocimiento, donde reconocimiento son expresiones de agradecimiento como consecuencia de los resultados o los objetivos cumplidos, que no tienen que ver con la parte monetaria, ¿sí? Hablo de un reconocimiento público, de un diploma, a lo mejor de una cena con el director, etcétera, etcétera. También busca recompensar, y es donde va asociada los incrementos anuales, el pago de los bonos, es decir, aquí sí hay dinero de por medio, aquí sí le estamos impactando en la bolsa al colaborador que tuvo un alto desempeño. Y la otra es tomar decisiones, proceso mediante el cual, ante resultados de la matriz de desempeño por debajo del 85 o calificación 2, por debajo de 3, perdón, se establece un plan de intervención donde el primer ente que propone es el colaborador, desde donde nacen las propuestas es del colaborador, validadas por su jefe y por recursos humanos, y nos hace un plan de mejora para que en los próximos 3 meses ese resultado de su desempeño mejore. Si no mejoró, sí le tenemos que decir al cuate que tiene 3 meses para mejorar y que si no estamos hablando de otra cosa. Decía mi abuelita en paz descanse que el que avisa no es traidor. Y los jefes debemos de tener la valentía gerencial de decirle a un colaborador cómo puede lograr un alto desempeño y qué va a pasar si no lo tiene. ¿Sí? Porque si no, nos volvemos tolerantes con los bajos desempeños y al final, ¿qué creen? Que los responsables del área, de dar los resultados del área, son los jefes, no los colaboradores. Entonces, uno como jefe tiene la responsabilidad moral y de desempeño con la compañía de decirle a un colaborador qué va a pasar si no tiene el desempeño esperado. Y pues bueno, esta sería la charla. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Si quieren, abrimos un momentito para preguntas y respuestas. Me van contando. Excelente, muchas gracias Alejandro. Sé que es un tema muy amplio y lo resumiste en una hora. Claro que sí, abrimos un espacio para preguntas si alguien quiere abrir su micrófono o lo quiere escribir en el chat. En lo que se animan, aquí me llegó unos mensajitos aquí directamente. Bueno, pregunta, ¿dónde puedo contactar a Alejandro? Aquí nos está compartiendo la información, yo se la hago llegar. También me preguntan, ¿podría Alejandro recomendarnos 3 libros para obtener más información? Muchas gracias. Sobre este tema de evaluación de desempeño, como tal de la evaluación del desempeño no hay autores porque hablan muy en general de todo el proceso, de todos los procesos de recursos humanos, pero más que libros, ¿qué les puedo recomendar? Toda la literatura que tenga que ver con talent management, así se llama el proceso. ¿Sí? Es administración de talento o la metodología de 9 boxes, que esto es todo lo que acaban de ver en la presentación. Hay un libro que si me permiten voltearme, les digo cuál es, lo dejo aquí atrás, y es un libro de habilidades, desarrollo de habilidades de supervisión o de liderazgo, perdón, desarrollo de habilidades gerenciales, que es de la editorial Pearson. Permítame tantito, déjenme ver el autor, no, me voy a quitar tanto de la cámara. Ya me lo traje por aquí, espero que lo alcancen a ver en la cámara, es este que está aquí. Creo que la cámara no lo enfoca bien. Sí, se ve borroso. Se ve borroso, ok. El libro se llama Desarrollo de Habilidades Directivas, de David Witten, W-H-E-T-T-E-N, y Kim Cameron. Kim es con K-I-M, es de Pearson. Este libro tiene todas las habilidades de liderazgo, entre ellas habla de retroalimentación,
habla de motivación, habla mucho de este modelo que les presenté de cómo pasar de la motivación a la satisfacción. Ese libro tiene todo lo que un líder debe tener en función de la evaluación de desempeño. Es el más completo que les puedo recomendar. Más toda la literatura que ustedes encuentren de Talent Management o de 9 Boxes o de 9 cajas, la metodología de las 9 cajas. Muchas gracias, Alejandro. Ah, ¿habrá más reuniones respecto al tema? Me preguntaron. Pues ya estamos por terminar los temas de este año. Nos queda en noviembre un tema que es obligaciones de capacitación y adiestramiento, que aprovecho, los invito, va a ser el 9 de noviembre. Y otros temas que con Prodecon, va a haber con Profeco, y estamos viendo un tema, pero con SAT todavía no está confirmado. Pero referente a este tema ya no tenemos calendarizado, pero sí tenemos la inquietud de programar algo para el primer trimestre del 2024. Jesús Lara dice: agradecer la sesión, es un tema complejo, pero fueron puntos interesantes e importantes. Muchas gracias, Jesús. Si alguien más tiene alguna pregunta. Muy bien. Antes de concluir la conferencia del día de hoy, Alejandro, ¿alguna recomendación para las empresas? En términos de evaluación de desempeño, yo creo que lo primero es, no hay evaluación de desempeño si no tenemos alineación de expectativas. Esa es la realidad. Entonces, la primera parte en la que tenemos que preocupar es que tengamos claramente definidos para dónde vamos con el negocio. Y que todo lo que nosotros vinculemos al desempeño de los colaboradores esté ligado a ese desempeño del negocio, ¿sí? Una de las experiencias que hemos tenido es que a veces los colaboradores y los jefes van para un lado y el negocio va para el otro. Entonces, la primera recomendación es que haya una alineación, que hagan una planeación estratégica, que definan cuáles son esos objetivos clave y puedan construir muy bien sus objetivos de gestión, porque al final, si hay un impacto, inclusive puede llegar a ser hasta económico en los colaboradores, esto puede llegar hasta inclusive perder la chamba si no haces bien tu trabajo, pero imagínense que despidamos a alguien porque no lo medimos de manera adecuada, ¿no? Entonces, pues eso no estaría padre. Y la otra es que una vez que ustedes ya alinearon los objetivos, ya alinearon las expectativas entre jefe y colaborador, la otra parte interesante es el reconocimiento y la recompensa, ¿sí? Porque yo siempre he dicho, lastimosamente, no puede ser todo para el vencedor en las empresas. Y yo sé que esto a algunos empresarios no les va a gustar, pero no puede ser todo para el vencedor. Si ustedes tuvieron resultados sobresalientes de su gente, tienen que recompensárselos, ¿sí? Por ejemplo, y va a haber quien me va a cuestionar eso. Y podemos tomarnos un café y aventarnos horas discutiendo sobre eso. Pero, por ejemplo, las compañías a veces tienen bonos por desempeño y te dicen, yo te voy a pagar tu bono si logramos 17 millones de EBITDA en el negocio, porque ese es el indicador de rentabilidad. Y resulta que no llegamos a los 17 millones, llegamos a 10. Y entonces el jefe, el dueño del negocio, te dice, como no llegamos a 17, pues nadie tiene pago de bono. Sí, patrón, pero tú sí te llevas 10 millones de pesos a tu bolsa. Y a nosotros no nos repartiste ni siquiera un porcentaje de cumplimiento. ¿Cuánto es el 10 de 17? X porcentaje, por lo menos nos hubieras dado ese porcentaje de bono. Pero cuando los bonos son binarios, es decir, o cumples o no cumples, viene la decepción en los colaboradores, porque te dicen, yo no recibí bono, pero el señor sí se llevó 10 millones a sus arcas. Y esos 10 millones los obtuvo a partir de mí. Entonces, si me está escuchando algún emprendedor, algún dueño de negocio, algún CFO o algún financiero, caballeros o señoritas, eso, perdónenme la palabra, aquí en México decimos eso es ser gandalla, eso es abusar, ¿sí? Eso es llevarse, eso es que todo sea para el vencedor. Y les acepto cualquier argumento de rentabilidad. Es que si no genero dinero no voy a pagar. No, sí generaste, lo que pasa es que no quieres entregar. Entrega un porcentaje, porque lo que va a pasar mañana es que tu gente va a decir, ¿para qué? Si nunca lo alcanzamos. Y aunque nos quedemos por debajo, no hay pago ni siquiera en un porcentaje. Entonces, gracias, pero no gracias. Ya no tengo ninguna motivación
por vender los 17. Es más, si pudiera vender 19, me voy a conformar con los 17. Porque ya sé que si son 17, me voy a llevar un bono, pero si son 16,500, va a ser 0 bolita. Entonces, los esquemas de recompensa y reconocimiento tienen que estar alineados con el desempeño de la gente. No puede ser todo para el vencedor. De veras, tengo compañías que asesoramos que me dicen, es que esa es la política de empresa, listo, entonces no te quejes de una alta rotación, no te quejes cuando los directivos se vayan, no te quejes de que en la encuesta de clima y liderazgo te dicen que tus acciones de reconocimiento no las perciben o que no están alineadas con los objetivos de los colaboradores, no te quejes de eso. Si así quieres trabajar, así trabaja, pero tienes consecuencias y tienes que hacerte responsable de las consecuencias de tu actuar. Esas son las 2 recomendaciones que yo les haría. El tema de alineación y el tema de reconocimiento. Es junto con pegado. No puede ser todo para el vencedor. Muchas gracias, Y Alejandro. perdón, complementaría con que, oye Alejandro, pero nosotros les damos diplomas y cenan con el director y les hacemos un reconocimiento en la fiesta de fin de año. Señoritas y caballeros, nadie está peleado con su cartera y nuestras familias no comen de aplausos, únicamente. Excelente. Nos dejan aquí, Joaquín nos dice que muy buena conferencia, muchas gracias por la invitación. El licenciado Alejandro estuvo excelente. Así es, Muchas gracias. licenciado, le agradezco enormemente a nombre de Canaco La Paz, de que nos haya apoyado con este tema el día de hoy. A todos los participantes, muchas gracias por su asistencia. No se les olvide contestar ahí un link que les acabo de enviar. Es muy importante para nosotros y también para el expositor, para que conozcan sus opiniones, qué les pareció, qué les gustaría, qué tema les gustaría que se impartiera a través de Canaco La Paz y también a través de Alejandro Sánchez, que ojalá que en un futuro volvamos a coincidir con otro tema, ingeniero. Encantado de la vida, lo que gusten, encantado de la vida. Muchas gracias, pues daremos por concluida la conferencia del día de hoy. A todos que tengan un excelente día y buenas tardes. Muchas gracias a todos por escuchar, que tengan muy buena tarde y muy buen fin de semana. Gracias.